Shalom Ubrajot, mis queridos Javerim, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de reflexión semanal en la Perashat Shavua. Esta semana, Besrat Hashem Yitbaraj, estudiamos también dos Perashot combinadas, la Perashá Ahareimot y la Perashá Kedoshim. De manera casi desapercibida, nuestra lectura semanal nos presenta un modelo de la interacción del pueblo de Israel con los países del mundo. Leemos esta semana el marco de nuestras relaciones con el otro, que nos hicieron pasar por situaciones tan difíciles, tan creativas, tan traumáticas, tan enriquecedoras y tan frustrantes a lo largo de la historia. En nuestra lectura aparece una categórica referencia a la generación del desierto, en una representación impecable y simple, casi podríamos decir anecdótica, casi profética. Aplicable obviamente solo a esa generación, pero con rasgos comunes a todas las vicisitudes de nuestro pueblo, que en tantos tiempos decidieron seguir siendo la generación del desierto, o no tuvieron la fuerza para dejar de serlo. Mientras nuestros antepasados, que habían salido de Egipto, aún no llegaban a la tierra prometida, se encontraban ubicados entre dos culturas, la que había dejado atrás físicamente y la que tendrían frente a sí, cuando les tocaría ingresar a la tierra de Canaán con la propia. Elohim nos ordena ser independientes espiritualmente de ambas y nos resuelve el dilema entre cuál de las culturas preferir, elegir y hacer propias. Nos pide un corte radical, nos obliga a crear una cultura alejada de los patrones de las civilizaciones conocidas. Nos invita a abandonar los modelos foráneos que tantas veces admiramos en los más profundos recovecos de nuestros corazones y que en otras envidiamos, deseamos y codiciamos. La presencia divina no puede reposar en el seno del pueblo de Israel si alguien piensa que puede convivir con la cultura decadente de los otros. En los primeros versículos del capítulo 18 ya leemos: Adonai le ordenó a Moshe que les dijera a los hijos de Israel: yo soy Adonai su Elohim, no harán como hacen en la tierra de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco en las de Canaán, a donde yo los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán mis leyes. Yo soy Adonai su Elohim. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy Adonai. Sin la presencia divina no serán pueblo, ni tendrán tierra donde asentarse. Para tener derecho a ella es menester poner en práctica otros preceptos y observar otras leyes, los de la Torá, que son muy lejanas a los de los otros pueblos, porque aquellas crean impureza espiritual que se contagia aún sin percatarse de ello. Ser un pueblo de sacerdotes obliga a otra conducta. Pero ese es un paso para lograr otro objetivo: ser un pueblo sagrado, que tenga merecimientos de asentarse en la tierra prometida a los patriarcas. La santidad del pueblo no puede separarse de la santidad de la tierra, pero esa santidad no debe entenderse como un don, sino como una conducta. No es un regalo, es una aspiración. Kedushá es un concepto muy complejo que debe comprenderse correctamente a partir de las Escrituras. El camino es largo y complicado. No solo hay que cortar con el pasado, sino ser cuidadosos de no aceptar las normas de moda en la zona
y que por la cercanía pueden influenciarnos. Un ejemplo de ello simple, concreto, que nos dice que no es suficiente con no contagiarse, sino que debemos recorrer el camino propio, aparece en las normas del jubileo, que van unidas a la manumisión de los esclavos y que son una revolución para el pensamiento de la época, tanto así que continúan teniendo vigencia en nuestros días. Así dice Vaikra 25, versículos 11 al 17. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán, ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco recogerán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Elohim. Yo soy Adonai, su Elohim. Fíjese, ese es el espíritu de la nueva normatividad. Alejarse de las corrupciones y de las modas, de lo permitido y aún estimulado por los medios del otro, y hacer un camino nuevo con otros principios. El del Yobel es solo un ejemplo inspirador, pero que grita que en la nueva tierra deberán establecerse otras solidaridades, aún al costo de perder dinero y de perder bienes. Se deberán marcar otro tipo de transacciones. La tierra es del Creador, y si nos las da, debemos respetar su deseo. El fragmento de Torá de esta semana nos pide además alejarnos de la búsqueda de cercanías peligrosas, como la de los dos hijos de Aarón, y de las impurezas. El dramático inicio de Aharei Mot, que leemos Baruch Hashem, y no por casualidad, en Yom Kippur, anecdóticamente nos marca un límite en nuestra relación con la divinidad, que debemos revelar más en la conducta con el prójimo que en los acercamientos desprovistos de compromiso con otras normas, más afirmando normas éticas que buscar peligrosos acercamientos al fuego divino, como el relato de Nadab y Abiú. Para ser santos no hace falta de actos multitudinarios ni de consagraciones espectaculares, tampoco aproximaciones indeseadas. Depende de la conducta cotidiana, silenciosa y cuidadosa. Nuestra lectura de esta semana nos hace el puente entre los efectos de las columnas de fuego y de humo y las que tenemos en las profundidades de nuestra alma. Le habla a un pueblo suspendido en el vacío de conductas de los demás para instarlo a aferrarse a la propia. Este es el lugar para una pequeñísima acotación. Si bien llamamos a los lugares sagrados, a los libros santos, a los objetos de culto consagrados, algunas personas venerables, en hebreo, en todos los casos, kedoshim, tenemos que tener claro que la orden de nuestra santidad, que logramos obviamente por la obediencia a la ley de la Torá, es solo para consagrar la santificación del nombre del santo bendito sea, Kadosh Baruj Hu, Boreolam. El único sagrado es Elohim, completo, sin falla, sin mancha. Kedoshim tiyu, dice la Torá. Debe entenderse como ser enteros con el Creador, siguiendo las normas que rigen nuestras relaciones con el prójimo, con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el necesitado, con los Kohanim, con el servicio divino. No es una orden de convertirnos en santones, no. Es una prescripción de seguir íntegramente la cultura propia.
no la de nuestros opresores, ni la de nuestros amigos que tienen otros valores. Solo saliendo del desierto y limpiándonos de las influencias ajenas, llegaremos a nuestro destino de ser independientes. Tal como nos dijeron antes de Sinaí, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, porque toda la tierra me pertenece a mí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Shemot 19, versículos 5 y 6. Así, queridos oyentes, Israel será el lugar del reposo de la santidad divina, que es la única. Nunca sabremos qué es más difícil, si el alejarnos de lo ajeno o hacer propio lo nuestro. Pero el esfuerzo vale la pena en ambas direcciones. La Perashat Kedoshim dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: santos sean, porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. Cuando vimos la Perashat Shemini, habíamos dicho que la santidad se logra renunciando al egoísmo, sometiéndose al camino ordenado como sistema para lograr la libertad interior, sin siquiera buscar su racionalidad. La santidad se encuentra en la obediencia. El someternos a los límites nos evita pasar por el fuego. El mandato no es inmolarse para ser santos, es vivir plenamente dentro de la norma, aceptarla tal cual. Es lo que nos refina. En cuanto al pasuk que acabo de leer de nuestra Perashá Kedoshim, es el único lugar donde aparece la orden a toda la congregación, a cada uno y una de los integrantes de la comunidad. Lo que significa que no es una disposición para el colectivo del pueblo, sino a cada uno de nosotros en forma individual. Todos tenemos que cumplir con todos los preceptos, pero arribaremos a la santidad cada uno según nuestras aptitudes, nuestra capacidad, nuestra concepción, nuestra realidad, nuestras características, nuestra formación y claro, nuestro medio también. Cada uno llegará hasta el máximo que pueda, pero que no es igual al máximo del otro. La diferencia parece estribar en los detalles. Leemos Perashat Kedoshim apenas pasadas las primeras fiestas, Pesach y Hag HaMatzot, y dijo al Todopoderoso: he recorrido toda la tierra de Egipto, yo y no un ángel. Y claro, de ahí se desprende el comentario de que las impurezas que había en aquel entonces en esa tierra eran tan grandes que hasta podían influir en los ángeles, y solo quien es fuego que todo consume podía llegar a Egipto para cumplir la misión de castigarlos. Pero ese tipo de santidad no es la que se exige de nosotros. Para ser Kedoshim no nos debemos apartar de las personas, no tenemos que separarnos del mundo. Todo lo contrario, tenemos que estar profundamente involucrados con todos, con el prójimo. En tiempos como los nuestros, en los que el concepto de santidad parece estar alejando de la mayoría de israelitas, como que vamos delegando en otros la recepción de lo sagrado. Pensamos que la posibilidad de la Kedushá está en el otro, en el erudito, en el que estudia, en el moré, en los rashei yeshivot, etc., los sadikim, los gigantes de una generación, pero también muchos de ellos están seguros que la orden de ser Kedoshim fue cumplida por última vez en la generación anterior. ¿Acaso nos preguntamos alguna vez si deseamos ser santificados? Confieso que da miedo. Admiramos a los respetables, admiramos a los piadosos, a las personas que tienen mucho cuidado en el cumplimiento de las mitzvot, pero no creemos haber nacido para ser Kedoshim en la vida cotidiana. Y no nos educan para ello. Ni hacia esas alturas educamos al otro. Y dice el Teilim 34, versículos 13 y 14, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ellos pueden ser nuestra guía para encontrar el camino propio, incluyendo ese Shmirat al-Hashom, como le conocemos, que es el cuidar nuestro hablar, que acentúa la importancia de guardar la lengua, de pronunciar palabras que no deben salir de nuestras bocas. Todos podemos ser Kedoshim, pero al cumplir con las mitzvot,
debemos esmerarnos en aquellas que generalmente descuidamos, las que parecen fáciles y sobreentendidas, la mayoría de las cuales están referidas a nuestra relación con el prójimo. Parece que en definitiva son las más difíciles. A veces necesitamos de otro para que nos enseñe nuestros errores y reaprendamos a relacionarnos con las personas sin dañarlas. Esa es otra forma de santificación. Por eso es importante recordar la frase de nuestra Perashat, nuestra segunda Perashá, Kedoshim Tiyu. Les deseamos a todos Shabbat Shalom, Umeborach. Mi adir halakol, mi baruch halakol, mi gadol halakol, mi adir halakol, oy mi baruch halakol, mi gadol.